Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante de Almirante Brown. La realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Entre todos, hagamos Realidad Líquida. Todos los miércoles de 20 a 21 por FM Sueños 88.3. Realidad Líquida. Del estero retumba toda la selva, es repicar de un poco de... Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate. La realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes, aquí estamos en nuestro programa número 50 de Realidad Líquida. Me acompañan Marcelo, Jackie, Mariela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todos bien? Muy bien, muy bien. Aquí está llegando nuestra invitada del día. Buenas tardes, yo soy Jackie. Estaba colgada. Presentala, Jackie, presentala nuestra invitada, por favor. Hola, buenas tardes. Acaba de llegar María Rosa Martínez, concejal de Almirante Brown, nuestra invitada de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Felicitaciones por el programa. Gracias. Este es nuestro programa número 50. Estamos como festejando el número redondo, digamos. Bueno, un día especial, muy movido, con todas las novedades que hay del lado de lo que ocurrió en el Congreso Nacional, que vamos a hacer algún comentario posteriormente. Para arrancar, vamos con la editorial, si Jorge ya la tiene en punta. Qué grande, Jorge. Nuestro operador, manos mágicas. La velocidad de entrada en pérdida o simplemente velocidad de pérdida es la velocidad mínima a la que una aeronave es capaz de volar manteniéndose en el aire, es decir, consiguiendo una sustentación que sea capaz de igualar su peso y así no perder altura. A menos de esa velocidad, la aeronave comienza a perder altura, comienza a no volar, comienza a caer. Cuando no hay justicia, cuando no hay derechos, cuando la democracia pierde intensidad y la república es solo un show mediático, la democracia entra en pérdida, la democracia comienza a caer. José Saramago dijo: el poder real es económico, entonces no tiene sentido hablar de democracia. Y si dijéramos que el poder real es económico y la justicia real es mediática, entonces menos sentido tendría hablar de democracia. Cuando los derechos de los trabajadores se ven solo como un costo y el gobierno que debería velar por el bien común de las mayorías en democracia, ese gobierno plantea modificar el marco del contrato de trabajo y en lugar del concepto de relación desigual existente, se plantea el trabajo como una relación de cooperación recíproca entre partes, como si fuera entre iguales. Y si bien esto no es una modificación en sí, modifica todo, porque un juez debería analizar la ley desde otra perspectiva, diferente a la que se utiliza desde hace casi 100 años. La reforma también plantea la posibilidad que el trabajador renuncie a sus derechos y además, si modifican sus condiciones de trabajo, solo puede considerarse despedido, para después pelear por una indemnización disminuida. Y todos no ponen un poco, como dijo el presidente. Solo los trabajadores ponen todo. Cuando el derecho penal tiene las cárceles repletas de pobres y ahora, en el terreno político, ponen presos a opositores antes del debido proceso,
Cuando el peso de una condena mediática es suficiente para generar el clima necesario y así privar a alguien de su libertad, y no es defendiendo a nadie, esto es un simple reclamo por el debido proceso, por volver a una justicia normal. Cuando el nunca más parece perder fuerza, cuando la memoria no alcanza y los derechos pierden su sentido más humano, cuando volvemos a vivir una desaparición forzada de personas, pero ahora en democracia, claro que entramos en pérdida. Perdemos calidad institucional, perdemos calidad republicana, perdemos calidad democrática. Erosionamos los consensos más básicos de convivencia social. Y en esta situación es necesario frenar, reflexionar y entender que no es posible vivir, y mucho menos desarrollarse como sociedad, en un estado de miedo. Bueno, ¿cómo vemos nuestra calidad democrática? ¿Qué opinan sobre el tema? Nuestra calidad institucional. ¿Calidad, dijiste? Calidad, sí. Que va desde lo excelente hasta lo muy malo. El abanico es amplio. -0. Voy a decir algo que no es mío, que era lo que te comentaba antes. Es algo que escribió Zaffaroni hace unos días, que dice que estamos viviendo en un estado de derecho deteriorado, degradado, debilitado, con deterioro de la política y de las instituciones democráticas, con pérdida de seguridad jurídica, carente de una justicia imparcial, con un ejecutivo unipersonal que manipula al legislativo y al judicial, con un monopolio mediático que crea realidad a gusto, es decir, un Estado que pierde soberanía y con ella independencia, como lo quiere esta etapa del colonialismo inherente a la condición periférica del totalitarismo corporativo. Esa es la respuesta que da Zaffaroni al momento que estamos viviendo. Palabra autorizada sobre el tema. ¿Qué opinión te merece, María Rosa, esto que estamos viviendo hoy? Mira, a principios del gobierno de Macri, en el año 2016, se tomó una medida que pasó casi inadvertida, que era que cualquier persona que transitara por el territorio nacional primero fue la ciudad de Buenos Aires, tenía que tener documentos para no ser detenida. Esto me pareció una medida absolutamente retrógrada. Los ciudadanos y las ciudadanas argentinas nos habíamos acostumbrado a transitar libremente, a participar de eventos públicos, recitales, movilizaciones, reclamos, sin sufrir represión. Y me pareció una primera medida casi indeleble para algunos ciudadanos que estábamos lejos de la ciudad primero, después adhirió a la provincia de Buenos Aires, después creo que es a nivel nacional. Sí, sí. Pero por ejemplo, viajar en colectivo implica que si la gendarmería o la policía quiere hacer chequeo de documentos de los que viajamos en colectivo, baja a los varones, si son menores de 14 les dice que vuelvan a subir y al resto les pide documentos y por portación de cara se pide documentos. En los barrios populares el Estado de Derecho está perdido hace rato. Los pibes siempre son peligrosos, nosotros decimos que están en peligro. Y la situación actual mediática de la injusticia en la aplicación de detenciones y de condenas públicas, creo que fue una alerta. Me pareció la nota de Zaffaroni y la convocatoria de hoy absolutamente necesaria, porque hay tanta ofensiva mediática con medidas de todo tipo, económicas, laborales, restricción, pérdida de derechos. La detención de Milagro Sala es un antecedente que estamos resistiendo desde hace más de un año y medio, con mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin cumplimiento, y entonces me parece necesario hablar de precarización, de debilitamiento de la democracia. La democracia a los argentinos nos costó muchas pérdidas,
una generación diezmada, y restituir la democracia. Yo hoy estaba leyendo la página de Abuelas, esa detenida desaparecida que avisó a su familia que había nacido su hija en el 84. Ya estábamos en democracia y sí, los militares seguían teniendo un poder enorme. Alfonsín inició los juicios y no pudo seguirlos. El golpe económico a ese gobierno mostraba cuál era el poder y dónde estaba, como dice Saramago. Y me parece que hoy estamos viviendo una situación inédita, que es que las corporaciones gobiernen electoralmente. Inédito, por cierto, sí. Es inédito, es novedoso. Sí, siempre... En el periodo más largo de democracia se viene a dar este fenómeno, ¿no? Claro, que no es solo argentino, es regional, es europeo. Es internacional. Es internacional. Y también responde de manera virulenta y generando violencia, casi como una revancha de los gobiernos nacionales y populares que tuvimos en este tiempo, ¿no? Sí, además del revanchismo que sin duda existe, creo que la derecha no sabe gobernar si no es con un garrote en la mano, no pueden gobernar. Es que primero necesitaron crear la crisis económica, hablar de corrupción, de robo, de necesidad de incremento de tarifas, de necesidad de endeudamiento. Estábamos tan desendeudados que pudieron endeudarse tranquilamente. Y seguir. Exacto. A nosotros nos vendían la crisis y afuera hablaban del desendeudamiento de la Argentina, sí, y del incremento del Producto Bruto Interno y del crecimiento del país. Los papeles que fueron afuera para pedir crédito no tuvieron nada que ver con lo que nos vendían mediáticamente acá. Crearon la crisis sin represión. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí. Porque después se me va a ir el detalle. Sí, sí. Standard Poor's dijo ayer que Argentina es uno de los 5 países más frágiles económicamente del mundo. Sí, es el segundo después de Turquía. De Turquía, Qatar. Me acuerdo que después de Turquía era el segundo. Bueno, porque es el país que más se endeudó durante el año 2016 de Latinoamérica al menos. Bueno, no, a lo que yo iba es a que era muy sólida la situación, porque lo era, pero parece que ahora ya no es tan sólida y que ya le están dando avisos. Miren que si siguen por este camino van a llegar a un punto de no retorno. Lo que pasa es que en economía me parece que un elemento a considerar dándole mucha importancia, es que más allá del nivel de endeudamiento, que todavía no alcanzó ni cerca a lo que teníamos anteriormente, porque partimos de hoy una situación muy buena en ese aspecto, como nos decía el doctor Latrichano el otro día, el problema es cuál es la perspectiva, la tendencia, porque uno va en una desindustrialización, que es un fenómeno que va generando desocupación, no tiene mercado interno, no tiene posibilidades de restituir ese consumo que daría actividad económica, y el mundo está en recesión. Entonces, si uno se sigue endeudando, ¿cómo lográs levantarte después? Quizás no estás tan mal, pero la tendencia es tan mala que el futuro es muy oscuro. Sí, hoy estaba escuchando una nota de José Pablo Feynman, y el entrevistado, Feynman el bueno, que el entrevistador le decía que esto es una manotazo de ahogado de Estados Unidos, todo este movimiento liberal, porque están perdiendo contra la moneda china, que ese es el grave, como el trasfondo de todo este ataque a todos los países, y ir, pero en forma desmesurada, que no se sostiene, lo que decimos realmente, no se sostiene este sistema, porque no hay cuerpo que lo resista. Hoy escuchaba también que Estados Unidos, para beneficiar su situación financiera más que económica, le resulta muy funcional el tema anteriormente de los Panama Papers y hoy de los Paradise Papers. Sencillamente porque en el primer caso
se le pegó muy fuerte a todos los paraísos fiscales del Caribe. Sí. Y ahora se le está pegando muy fuerte a los paraísos fiscales anglosajones, más bien de origen que tiene que ver con Inglaterra, Sí. digamos, quedándose ellos con sus propios paraísos fiscales internos en mejor condición de ser el refugio de todos los capitales golondrina que andan por el mundo evadiendo. Eso es un beneficio financiero sin duda. Entonces, sí, mirá qué casualidad, ¿no? El dueño, el sheriff del planeta, beneficiado por una medida que parece hasta alocada, si querés, de gente que no tiene tanto poder como para andar difundiendo todo eso. Pero fíjate vos dónde puede llegar a estar el poder. Sí. Sí, por eso es preciso, me parece, que cada vez más profundicemos en caracterizar quién nos gobierna hoy, profundicemos en caracterizar cuál es la raíz económica y política de este proyecto. Ellos están contentos cuando nosotros decimos que los CEOs gobiernan, porque también la búsqueda es de desprestigiar la política. Entonces, pareciera que los CEOs son mayor garantía de confiabilidad para algunos sectores, evidentemente, y como se han ocupado durante este año y medio, casi 2, de desprestigiar la política no alcanza o no sirve o no transforma realidades, sino que es corrupción, mafia, estafa, etcétera. Yo creo que es muy importante que nosotros, esto que ustedes plantean, ¿no?, que analicemos en profundidad cuáles son las medidas de trasfondo del poder económico mundial, porque en realidad son las que marcan después las reglas de juego. Sí. Y que no ahorremos debate a nivel popular, porque la unidad y la resistencia, por lo menos en la historia que yo he vivido y que conozco, se da desde el pueblo. Es la única garantía que tenemos. Hay mucho debate de superestructura, que creo que también es válido, pero centralmente hay una garantía de resistencia a nivel popular, y es ahí donde tenemos que profundizar estos debates, aclarar estas circunstancias, porque si no es muy fuerte la ofensiva mediática que transforma todo en indefensión, impotencia, debilitamiento. Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Sí. Como uno de los primeros y de las primeras ideas que teníamos de hacer este programa es justamente tratar de informar, tal vez no debatir, porque sabemos que la participación pública, política es baja, pero por lo menos tratar de informar para entender dónde estamos. Exacto. Y a dónde vamos, ¿no? Y hablando de debatir, vamos a pasar nuestras vías de comunicación. El más útil puede ser el WhatsApp al 66581639. Le vamos a pedir a nuestro operador estrella que nos recuerde el teléfono fijo de la radio, por favor. Para comunicarte, 4299-1660. Muchas gracias. Gracias, Jorge, siempre al pie del cañón. Los sábados nos encontramos a las 19 horas en Avenida Espora y San Martín. 1521 de Avenida Espora. Somos Resistiendo con Aguante y la idea es tener este debate justamente. Resistiendo con Aguante oficial Almirante Brown, porque anda dando vuelta una convocatoria por las redes. Para el día sábado. Para el día sábado 10, No, diciendo... Viernes. Diciendo que convoca Almirante Brown. Almirante Brown oficial de la zona no convoca a ninguna actividad el día viernes. Nosotros nos juntamos los sábados en Avenida Espora 1521, Espora y San Martín, y ahí hacemos nuestras reuniones, y cuando tenemos eventos, que solemos tenerlos, también los hacemos en Avenida Espora. Y si no, avisamos por nuestros canales de comunicación dónde, cuándo, la hora y con quiénes lo organizamos. Nuestro Facebook, en realidad, Resistiendo con Aguante Almirante Brown oficial. Ese es nuestro Facebook. También nos encuentran en Realidad Líquida y @Líquida Realidad nuestro Twitter. Bien, hemos dado todos los medios de comunicación.
Vamos a escuchar ahora un fragmento de un reportaje radial que hemos tomado prestado de una radio amiga, donde el que se expresa es el doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que nos va a dar luz más profundamente sobre el tema de la reforma laboral, así alimentamos nuestro debate. Jorge, ¿está en punta? Sí nos retrotrae, sin duda, es, mejor dicho, lo que nos puede llevar mucho tiempo atrás, incluso al siglo XIX, es a donde quieren llegar, es decir, a la destrucción del derecho del trabajo. El derecho del trabajo no nació en 1945, el derecho del trabajo fue una construcción que empezó a principios de siglo. Es cierto que a partir del 45 tuvo un reconocimiento mucho mayor en nuestro país, pero el siglo XIX era el siglo del liberalismo. Por eso, cuando se habla de neoliberalismo ahora, uno se refiere a esa época, donde el Estado no intervenía en lo más mínimo, no había ninguna ley laboral, patrones y empleadores se las arreglaban solos, lo cual quiere decir que el más fuerte pisotea al más débil a su antojo. Doctor, aquella época está en ese espíritu. ¿yo podría puntualizar 1, 2 o 3, de aquellos derechos que desaparecerían o se limitarían, generando justamente este retroceso al cual hace mención? Sí, para empezar se modifica hasta el objeto de trabajo, lo que la ley define como trabajo plantea modificarse, pero plantea modificarse en un aspecto fundamental, que es decir, todo lo que hoy enmarca la ley del contrato de trabajo, que es el reconocimiento de que hay una relación desigual entre las partes, y por eso se interviene para favorecer a una, para equiparar esa balanza inclinada. Se le agrega un párrafo que dice que en realidad es una relación de cooperación, como diciendo que es una relación entre iguales, y que las partes tienen derechos y deberes recíprocos, y toda la ejecución del contrato debe analizarse a la luz de este principio. Esto no cambia nada en sí, pero cambia todo. Cambia la forma de analizar la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, para un juez. Pero eso es un título nada más. Hay cosas muy profundas que cambian en concreto el contrato de trabajo. Una esencial es el principio de irrenunciabilidad. Justamente por esto mismo de la desigualdad existente, cualquier renuncia que haga el trabajador a un derecho que haya negociado individualmente con el empleador, no se considera válido, no puede renunciarlo, porque se entiende que estuvo coaccionado por la situación en la que está, ni siquiera porque haya habido una amenaza cierta. Bueno, ahora se plantea en esta reforma que pueda renunciar. Además, de la mano con esa renuncia válida ahora, hoy a un trabajador que le modifican las condiciones de trabajo, una condición esencial, vos trabajás de día, te dicen a partir de mañana trabajás de noche, o a partir de mañana trabajás en Mar del Plata, una cosa así, yo no puedo, yo mi vida la tengo organizada de una manera distinta, vos podés ir a un juez muy rápidamente, una suerte de medida cautelar, para que te restituyan la condición anterior. Bueno, sacan eso y plantean que lo único que puede hacer un trabajador que modifique sus condiciones es considerarse despedido. Entonces, ya con estos dos artículos, que son uno en 144, que se están planteando reformar, ya ves cómo se legaliza el condicionamiento. Toda renuncia es válida, y si te modifican una condición más allá de lo que vos podrías aceptar, lo único que te queda es considerarte despedido. Realidad líquida. Bien, parece ser que la columna vertebral de la reforma laboral pretendida por el gobierno primero torpedea la asimetría, ¿no? Esa asimetría que se plantea entre el empleador y el empleado, y que le da al cuerpo legislativo que tenemos y que tiene casi 100 años el valor para defender los derechos del trabajador. Y esto es distintivo en toda Latinoamérica. Ahí es a donde están apuntando. Es el eje de toda la reforma. Correcto. ¿Qué podemos esperar de esta lucha que viene? Resistir. A ver, en realidad es resistir sectorialmente, resistir masivamente, resistir desde cada gremio, resistir desde la unidad en acción de las centrales de trabajadores, de la corriente federal. Me parece que a lo único, era una medida anunciada previamente a las elecciones, que se iba a discutir aparentemente por rama de producción, y después de las elecciones
parece que hubo un reempoderamiento del macrismo y decidió mandar la reforma así en profundidad, calando hondo. Es anticonstitucional. A mí me parece que resistir es la única manera. La otra cosa que ellos instalan es la necesidad de igualarnos con Brasil. En Brasil este retroceso fue en base a condiciones laborales diferentes a la de Argentina. Como bien decías vos, nuestra legislación laboral es pionera en América Latina. Hoy un trabajador mexicano recibe por mes el equivalente a 1.900 pesos argentinos. Sí. Y ya Estados Unidos ha planteado que privilegia estos capitales que lo convocaron a Macri a rendir cuentas para poder seguir prestándole plata. Larry Black o Blake plantea que él propone que México sea el lugar de producción, por supuesto, por el nivel de explotación que existe, de precarización de la vida, de violencia. Yo creo que es resistir, y de hecho tengo mucha confianza en que los trabajadores y algunos dirigentes van a enarbolar esta resistencia, porque sería retroceder hasta antes del primer peronismo y casi te diría antes todavía. Más, sí, es pre-irigoyenista. Es pre-irigoyenista esto, es del conservadurismo más rancio. Sí, sí, de la época de los talleres Bacena, de aquellas primeras luchas donde se hizo famoso el coronel Falcón a cargo de la policía en la represión. Cosa que se ha empezado a revivir no hace mucho tiempo. Una pregunta. La resistencia peronista, ya en el 55, ha quedado en la historia por ser, valga la redundancia, muy resistente. Y ha dado muestras a lo largo de la historia de revertir procesos. Hoy hay como un parate, no solamente de la resistencia peronista, sino del sector más amplio que es lo nacional y popular. Incluso hay retrocesos a nivel dirigentes, algunos le llaman traiciones, deslealtades. Vos como dirigente política, como referente de Almirante Brown, ¿cuál crees vos que sea la forma de resistir hoy? ¿Entendés? Sí, yo creo que hay un formato que no es único, y me parece que hay que valorar todos los espacios y las formas de resistencia en esta etapa. Yo creo que la marcha de hoy es una muestra de resistencia. El acompañamiento y la denuncia de vaciamiento y de precarización laboral es otra manera de resistencia. Que nosotros hayamos podido protagonizar la marcha federal a 5 meses de asumir Macri ha sido una forma de resistencia. Las multisectoriales vinculadas a los tarifazos son otra forma de resistencia. Y si bien la resistencia peronista fue una resistencia que involucró una pelea casi muy desigual, pero en muchos casos frontal con dictadores, esta metodología macrista no se va a diferenciar mucho de eso. En las elecciones del 57 el peronismo no solo perdió por estar proscripto, sino porque lo votaron mucho menos. Y aquellos trabajadores y trabajadoras que masivamente habían acompañado la liberación de Perón el 17 de octubre, fueron muchos menos votos, alrededor de 2 millones menos de votos, que de alguna manera generó esta misma sensación que hoy tenemos. Yo creo que la resistencia hoy es cada hecho de denuncia, cada acción más organizada, que hay que ir ganando en organización. Me parece que a nivel gremial, hoy lo que se está haciendo con la red de abogados laboralistas, que fueron los primeros atacados antes de la reforma, ¿se acuerdan? Totalmente, la mafia denunciada por Macri, están haciendo una difusión enorme de qué significa esta reforma laboral. Me parece que ese es un primer paso, que todos los trabajadores y trabajadoras lo sepan. Y después hay que organizar una resistencia que sea territorial, popular, con los dirigentes, que yo tengo confianza en muchos de ellos,
que van a estar a la altura de las circunstancias, pero sobre todo con la conciencia y participación organizada del pueblo. A mí me parece que la resistencia mediática a lo mejor la tenemos que... Ayer me asombró una noticia que era un troll, donde hablaba de todo lo que la CGT ya había negociado cuando ni siquiera se había reunido, y que provocó que muchos de nosotros repitiéramos ese mensaje. Sí, justamente. Y eso me asustó, porque dije, nos están además utilizando. Hay una diferencia, creo yo, entre las luchas históricas y la que se da hoy. Creo que la diferencia está en que esta pelea se plantea en una cancha embarrada. Siempre hubo canchas embarradas. Yo creo que hay una diferencia en este sentido. Primero, bueno, las redes no estaban, y es un elemento a considerar. Y lo segundo, me parece que esto del carpetazo, esto de crear situaciones que tienen que ver con lo jurídico, de apretar con este tipo de elementos. A ver, Perón había sido para... Perdón que te interrumpa, pero hay una cuestión que a mí nadie lo dice. Hablamos de los carpetazos, pero no de los carpeteados. Para que alguien tire un carpetazo, hay alguien que tiene totalmente su parte baja de la espalda sucia, porque si no sigue adelante. O sea, ellos usan los carpetazos, pero de este lado hay mucha gente que está sucia, porque si no, no se entiende que no respondan, que no... Creo que esa es una diferencia distintiva de este tiempo, donde creo que ha habido dirigentes que llegaron y se mantuvieron en sus lugares teniendo algunas cosas que explicar y no habiendo dado las explicaciones, y esta gente llega al poder con eso y utiliza eso como herramienta. Creo que eso nos pone en un estado diferente a lo que conocíamos, que yo, Agustín Tosco no lo iban a correr con una carpeta. De eso estoy seguro. Tosco, ni a Raimundo Ongaro, ni a Atilio López. Tenemos un montón de dirigentes que no van a ser corridos con carpetas, no tengo ninguna duda. Me parece que la utilización del carpetazo y la connivencia con la justicia habla de... yo no quiero asimilar una etapa con la otra, creo que hay diferencias y además coincido con vos que el tema mediático y de redes tiene un poder mayor. Igual Perón siempre tuvo la prensa en contra. Al otro día que se fue del gobierno era hasta abusador. Denuncia, además de haber vaciado las arcas del país, habiendo nacionalizado la banca, los trenes, el petróleo. O sea, me parece que estos conservadores viejos repiten con modelos marketineros viejas fórmulas. Y lamentablemente hay dirigentes que prefieren, como vos decís, cuidarse de alguna cosa que no podrán explicar o que deberían explicar judicialmente o que deberían renunciar anticipadamente antes de ser colaboracionistas, participacionistas, que también los hubo en la otra etapa de un gobierno que apunta en contra de los intereses del pueblo. A mí me preocupa también la presión fiscal sobre los gobernadores, porque también ahí hay una cuestión muy fuerte. Es otra forma de presión. Exacto. Sí. Y ahí también hay un debate para dar, porque te pueden apretar por la guita de coparticipación o la plata que le debería llegar a la provincia. Pero fíjate vos lo que hacen con el impuestazo en Tierra del Fuego. Si en Tierra del Fuego llevan adelante esa política de impuestos desaparece Tierra del Fuego, se la entregamos a los ingleses directamente. Hoy ya el 40% de la mano de obra ocupada ya no tiene trabajo. Exacto. Entonces, de cumplirse este segundo ajuste, directamente, como dijo la gobernadora, que hizo bien en mandar el SOS rápidamente, cerramos la provincia. Exacto. ¿No? En Mendoza. Nos están diciendo los europeos, la Unión Europea está pidiendo pista para traer vinos de Europa, porque necesita, como vos decías, en un periodo recesivo, venderle a otros. No le alcanza el mercado común, no tan común europeo. Y Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, aquellos gobernadores que arrodilladamente felicitan a Macri, ¿en qué situación están hoy? Yo creo que son presiones que tienen poca durabilidad. Porque un gobernador que adhiere al gobierno de Macri presionado por lo económico, pero la política económica, la apertura de importaciones, le genera cada vez más
dificultades y precarización de la vida de su pueblo, tiene una vida corta. Exacto. Tiene una vida corta. El problema es el daño en el camino, ¿no? El problema es la destrucción, el problema son los niños que entran en situación de desnutrición, el problema es la pobreza que genera violencia y confrontación, el problema es que después de desindustrializar te cuesta mucho industrializar. Es mucho más difícil construir que destruir. Nos lo está mostrando Macri claramente. Sí, se hace muy rápido. Ley de medios, desendeudamiento, todo eso rápidamente, los primeros 6 meses fueron devastadores. Y estos son la verdadera cara, ¿no? Para luchar por el trabajo vamos a escuchar a un poeta que hablaba sobre el tema, don Atahualpa Yupanqui. Nos canta sobre este asunto. Igual a nuestros espacios de bueno, aquí estamos volviendo de escuchar a don Atahualpa. Y bueno, el debate acá sigue, no tiene interrupción. Justamente hablábamos de cómo se ha llegado a esta situación y cómo el macrismo ha logrado instalarse en los votos, ¿no? Teniendo votos positivos ellos por un lado y fomentando esta suerte de odio hacia la dirigencia del Proyecto Nacional y Popular. Desde el 2008 a esta parte, más o menos calculo yo, la instauración de un mensaje sistemático para erosionar todo esto. Tiene mucho que ver con la política, con la derecha y con el patriarcado. Mirad las cosas que te uno. La derecha es patriarcal, siempre lo es. Y Cristina es mujer y tiene una altura intelectual que pocos... Que les duele. Sí, señor, les duele y mucho, porque hay pocos dirigentes en este país que les lleguen siquiera a los tobillos. Entonces, la conjunción de mujer provinciana, mandando y haciendo las cosas bien, les ha generado un odio que ellos han transmitido, han contagiado, y los contagiados no se dan cuenta que ese odio los conduce solamente a la pobreza. Si pensaran un poco en todo lo que se obtuvo durante el gobierno de Néstor, los 2 gobiernos de Cristina, yo calculo que ese odio lo meterían en algún cajoncito, pero hay que pensar, hay que discutir, hay que debatir. Sí, y volviendo a la nota de Feynman que comentaba, él hacía mención también a esto a este odio a Cristina, y él marcaba también que hay un odio interno de los propios que lo siguen, no la quieren por eso mismo, porque se ven superados y no tienen con qué. Es que esto es un problema en términos de liderazgo, porque de cara al futuro, de cara a la próxima elección dentro de 2 años, el espacio nacional y popular necesita contar con 5, 6, 10 líderes de alto vuelo para poder apuntar a cubrir los puestos selectivos que van a ser clave en esa contienda. Cristina opaca a cualquiera, esto es cierto, sí, pero es deber del espacio nacional y popular generar, hacer germinar un liderazgo que esté a la altura de la circunstancia, porque de lo contrario a Cristina le van a seguir tirando con todo y no hay alternativa. No, y las posibles alternativas de a una van cayendo en cana, o sea, perdón por la expresión fea, ¿no? Pero a ver, Boudou fue un vicepresidente de lujo. Más que fea, realista, diría yo. Y lo tenemos, a ver, si cometió delito, yo no tengo ningún problema en que se lo juzgue como se debe, y si tiene que ir preso, que vaya preso. Pero ahora no han demostrado nada y el pobre tipo está preso. ¿Por qué? Que le están cobrando lo de las AFJP. Sí, claro, le metieron mano en el bolsillo a gente que no está acostumbrada a que le ocurra eso. Sí, y creo que esto dentro de la llamada autocrítica es necesidad no caer de nuevo en ese error de no tener un líder es estratégico. Que se cunde, yo creo que no es como al revés del PRO.
iba Bullrich, iba Pirulito y ganaba igual. Pero vos fíjate una cosa, hoy el PRO, mal que nos pese, yo hago un repaso muy rápido y te encuentro 4 tipos de que están en condiciones de plantearse a cualquier cargo, más allá de su capacidad intelectual, ¿sí? Pero en cuanto a lo que significan para la gente en general, el mismo Macri, Larreta, Peña y Vidal son cuatro personas que están en condiciones de plantearse a cualquier cargo. Bueno, yo creo que el Espacio Nacional y Popular tiene el desafío de aquí a 2 años duplicar o triplicar esa cantidad con gente de un buen nivel. Yo creo que tenemos cuadros militantes, dirigentes de muy buen nivel. Sin duda Cristina acumula ese 37% en la provincia de Buenos Aires y alrededor de 4,5 millones de votos si contamos las unidades ciudadanas que se presentaron en distintas provincias, en Chaco, en Salta, en San Juan. Creo que es una dirigente claramente votable y seguible y acompañable por muchos de nosotros, y que marca un camino estratégico. Me parece que Jorge Tayana reúne muchísimos más pergaminos que el liberal de Bullrich, de eso no hay que duda. se cree que es dirigente de una agencia de recursos humanos, una agencia laboral en vez de una propuesta de educación nacional y de educación pública de calidad, que pregunta con el aprender nuevamente si los chicos roban en la escuela. Creo que tenemos un dirigente en el exministro de Economía, Axel Kicillof, brillante, que supo resolver una de las crisis más grandes que vivió la Argentina, que era una crisis mundial, con políticas contracíclicas que permitieron sobre todo sostener el trabajo. Creo que tenemos a Capitanich, exgobernador y hoy intendente de Resistencia, con mucha lucidez pensando hacia dónde tiene que ir este proyecto político. Me parece que dirigentes en el peronismo sobran. Lo que tenemos del otro lado son gerentes, y gerentes coachados para mostrar la cara amable y casi angelical y despolitizada a una sociedad que lograron que se canse y que nos costó mucho lograr que volviera a creer en la política. No tenemos jóvenes de la generación de los 90 que hubieran militado en los 90, volvieron a militar y a comprometerse después del 2003. Así que, a ver, yo creo que lo que está faltando hoy es que la dirigencia del campo nacional y popular logre ponerse de acuerdo en un programa básico, porque me parece que esa es la otra cuestión que ordena. No se trata de personas, se trata de proyecto político, se trata de que los dirigentes, los trabajadores y los trabajadores digan: estas 4 o 5 cosas de la nueva ley no las podemos permitir, no pasará. Nuestro proyecto de 15 puntos tiene contenidos, no es un proyecto que está escrito para una elección nada más. Nosotros ahí hablamos del trabajo, del no al endeudamiento, hablamos del desarrollo de las economías regionales, hablamos de educación, hablamos de violencia de género como una novedad. Impusimos el 1 a 1 a nivel nacional, aunque no estaba firmada la ley. Me parece que hemos dado pasos muy importantes y que no logramos en esta situación de descolocamiento frente a la ofensiva judicial, mediática, económica y política, volver a centrarnos. Y la centralidad tiene que ser el programa político, la centralidad tiene que ser las propuestas de este espacio y la posibilidad de que los dirigentes, que sin duda los tenemos, muestren su capacidad de organizar y generar esa unidad que necesita la oposición a este gobierno, que también se ha dedicado a fragmentar al peronismo, no desde ahora, desde Massa en el 2013, desde por supuesto alianzas espurias esperando que Cristina se caiga como dirigente, desde lo de Randazzo, que si no tiene una explicación de funcionalidad el gobierno de Macri no tiene ninguna explicación. Así que me parece que hay que tener esperanza. Cristina no es la única dirigente, sin duda es la de mayor relevancia dentro de este espacio,
pero me parece que inclusive hay una dirigencia joven con mucha capacidad, con mucha claridad de cómo tenemos que transitar esta etapa y los que no somos tan jóvenes convencidos de que esta etapa se transita con organización, protagonismo, ideas claras. Indudablemente es necesario, sí, encolumnar a toda esta dirigencia en un proyecto, y el problema que se va a presentar a continuación es cómo se difunde esto, porque en realidad todo el aparato de difusión del país está en manos del oficialismo. Esta es otra gran carencia. Probablemente un gran elemento para mostrar la propuesta sea el propio Congreso en los hechos, ¿sí? Por eso temen que Cristina asuma. Por supuesto. Y además, si no les resultara costoso, muchos de los dirigentes del macrismo desearían que esté presa. Sí, claro. Lo que pasa es que todo el tiempo están evaluando y midiendo, por ahí prueban con otras figuras, pero en realidad no la quieren ahí adentro. No la quieren expresando un pensamiento no atemorizado, no la quieren no intimidada. Saben que Cristina va a decir lo que piensa, saben que Cristina va a hablar de lo que cree, saben que Cristina va a denunciar si hace falta. Y que tiene un peso internacional, inclusive, su palabra. Exacto. Y el 37% de votos de la provincia de Buenos Aires, frente a tanta ofensiva, tanto ataque artero y feroz, yo me acuerdo del Comodoro Pi de hace 2 años, sí. Me parece que es una muy buena elección. Es No, una eso muy sin buena duda. elección. Estamos como retraídos frente a, sin duda, una ofensiva del poder. Pero ha sido una muy buena elección. Hay que recuperar la energía, hay que recuperar la vitalidad, el sentido, ponerse de pie y seguir transitando esto, que a lo mejor pensamos que iba a ser más corto. No está siendo fácil para el macrismo ponerse. Otro elemento que nos resulta, creo yo, extraño es la falta de presencia de la CGT con todo su peso, digamos, a la hora de hacer política, ¿no? Tampoco la tuvo la resistencia peronista, surgieron otros. Surgieron otros dirigentes. O sea, yo ahí creo que, sin duda, para todos es un nosotros... espacio de recambio, digamos. Yo creo que para manera. todos nosotros sería maravilloso que una CGT unificada tuviera una dirigencia que fuera dando muestras claras de que es imposible tener expectativa de diálogo con este gobierno. Eso es lo básico que nosotros como trabajadores, como pueblo, pretendemos. Pero yo creo que desde una estrategia medio errática, dentro de la CGT y con las regionales de la CGT, tienen la corriente federal que involucra un espacio de sindicalismo de liberación con 27 puntos de programáticos que tienen mucho que ver con un programa de gobierno nacional y popular. Y digo esto porque el sindicalismo de liberación se caracterizó durante toda la etapa de resistencia en plantear que vos no podés discutir salario y paritaria si no discutís proyecto económico de país, proyecto de desarrollo, quién tiene la tierra, qué pasa con la ganancia. O sea, cuando vos no discutís todo eso, es imposible pensar en que ese sindicalismo crezca. Sin duda. Y todo eso está existiendo. Y tenemos un Yasky en el Congreso, una Vanessa Sisley, un Walter Correa, que son compañeros coherentes, luchadores. Una Michetti que está ahí peleándola todo el tiempo. Mirá vos qué cosas pasan, ¿no? Al otro día que ganó Macri, Pellerano en Quilmes, que hoy los compañeros van a estar en un programa de cable, el empresario se dio el lujo de vaciar su empresa, de llevarse las máquinas y dejar a todos los trabajadores en la calle. Y lo hace porque el contexto lo banca. Claro. Bueno, 2 minutos de cierre. Tu palabra, María Rosa. No, yo les quiero agradecer mucho este espacio. La verdad que vuelvo a felicitarlos porque me parece que es muy bueno tener un oído y una llegada a quienes escuchan esta radio que clarifique con mucha calidad y calidez. Yo sostengo y bueno, quiero decir que mando un saludo a los trabajadores municipales, que hoy es el Día del Trabajador Municipal. Muchas felicidades. Y además quiero decir que nosotros tenemos una realidad particular en Almirante Brown y en la tercera sección electoral,
que es haber triunfado y ganado muy bien, y que sobre la base de los pequeños triunfos y sobre la base de las ideas claras, las acciones van a tener su resultado. Yo tengo mucha esperanza, y no esperanza boba. Creo realmente en la conciencia del pueblo, creo realmente que hay una dirigencia que está a la altura de las circunstancias y que nos tenemos que correr del lugar. Esta lucha nunca terminó, y las luchas inconclusas necesitan de nosotros seguir luchando. Muchas gracias por tu participación. Sí, Jackie. Dos cositas. Volvemos a desmentir que Resistiendo con Aguante Oficial Almirante Brown esté llamando para un evento este día viernes. Nosotros nos reunimos los sábados en Espora 1521, Espora San Martín, a las 7 de la tarde. Y lo otro que quiero decir, hoy se cumplen 100 días de la desaparición y luego de la muerte de Santiago Maldonado. Y nos seguimos preguntando qué pasó con Santiago Maldonado. Una deuda de este gobierno, una deuda más. Bueno, nos encontramos el próximo lunes, aquí, el próximo miércoles, perdón. Esto es Resistiendo con Aguante Oficial Almirante Brown. Hasta el miércoles. Muchas gracias.